¿Qué tal, estimados amigos? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Es un gusto que en este fin de semana nos podamos encontrar, ya que pues estamos más relajados, más tranquilos, ¿verdad? Por eso también tenemos aquí nuestro fondo de pantalla. Estamos teniendo nuestro escenario, ¿verdad? Ponemos un fondo mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y la intención de platicar estos momentos con ustedes es la de comentar un poquito de qué ocurrió en toda esta semana con respecto a los asuntos pro vida. Hay veces que nos llegan múltiples mensajes, ¿verdad? Que va a haber una cita tuitera, que hay que firmar tal petición, que corre riesgo la vida porque está entrando tal iniciativa, etcétera, etcétera. Y a veces es tanta la información que nos satura y pues no sabemos en realidad qué está pasando. Y la intención de este espacio es precisamente esta, darte de una manera sencilla de un ciudadano a otro, platicarte qué es lo que está ocurriendo con respecto a la situación pro vida, pues principalmente en nuestro país y por qué no en algunos otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es lo que pretendemos realizar en estos breves momentos que compartiremos contigo. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Voy a compartirte pantalla para que podamos estar precisamente platicando acerca de qué es lo que hay precisamente de nuevo en cuanto a esta, eh, pues a toda la situación pro vida. Y bueno, quisiera empezar precisamente por compartirte esta página que es muy interesante, que se llama votoporlavida.org. Este Voto por la Vida, ¿verdad? Es una iniciativa ciudadana por la vida, la familia. Aquí tienes la dirección, te la dejaremos en los comentarios de este video. Entonces, bueno, pues me parece una opción interesante. Va a tener un pequeño video introductorio en donde dice precisamente que no tiene un fin político, sino tiene precisamente un fin, eh, es decir, no tiene un fin de decirte vota por tal o cual partido, o no está afiliada a esta página a algún partido, sino simplemente platicarte cuáles son los candidatos abiertamente pro vida y cuáles son los candidatos en contra de la vida y la familia. Te repito que es votoporlavida.org. Seguramente vas a tú a observar aquí esta, pues esta, se podría decir, esta leyenda, ¿verdad? Que dice, y vale la pena destacar, ¿verdad? En esta situación, la, vale destacar esta leyenda que aparece, ¿verdad? Y que dice no seguro. Bueno, no significa que le vaya a pasar algo a tu computadora, que te vayan a bajar algún virus o algo. Significa que no tiene un certificado, el SSL, si mal no recuerdo. Yo no soy experto en computación, ¿verdad? Pero ese certificado lo que hace es cifrar cuando tú mandas datos a alguna página y esa página lo recibe, como por ejemplo tu tarjeta de crédito, etcétera, ¿verdad? Pues entonces dice que están seguros. Tú obviamente aquí pues no vas a poner ningún dato, nada más vas a ver. No existe ningún problema con que pues abras esta página, ¿verdad? Debido a que pues no vas a poner datos sensibles. Como puedes observar, dice precisamente que la conexión no está cifrada, entonces por eso de este sitio no es segura, no escribas información confidencial, como te había dicho, obviamente no vas a mandar precisamente contraseñas, no vas a mandar nada de eso. Bueno, por eso quiero explicarte para que no te vaya a dar desconfianza, ¿verdad? De por qué aparece eso de que no es seguro. Bueno, es por este certificado que no tiene, que lo utilizan las páginas que normalmente van a hacer uso de pues en un momento dado de tarjetas de crédito, de claves, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no lo tienes, pues no las mandes. Aquí no es necesario mandar, obviamente, nada de eso. Entonces, bueno, como te decía, mira, aquí está muy interesante esta opción en donde tú puedes ver cuáles son los candidatos abiertamente pro vida, ¿verdad? Das clic, obviamente, y pues te permite ver ya de diferentes partidos para diputados federales, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos diputados que están en favor de la vida, de la familia
y de las libertades fundamentales. Entonces, pues es importante que tú tengas estas opciones para poder realizar en un momento dado un voto, ¿verdad? Un voto que puedas tener informado, razonado, ¿verdad? Que puedas en un momento dado poderlo consultar. Por ejemplo, aquí vemos para Diputación Federal, Diputación Local. No se te olvide, los diputados federales es aquel grupo de representantes que vamos a escoger para que hagan leyes a nivel nacional. Diputado local para que hagan leyes en tu estado. Presidencia municipal, gobernadores, etcétera. Aquí puedes consultar todo. Si quieres conocer un poquito más en qué consiste cada uno de estos términos, Diputación Federal, Presidencia Municipal, Gobernatura, ¿qué significa precisamente cada uno de estos términos? Pues no te preocupes, también tenemos un video que te lo explica ampliamente y también te lo dejaremos aquí en la descripción de este video. Bueno, muy bien, pues este es lo primero que queremos compartirte, que es una página que nos parece interesante para las personas pro vida. Empezamos también una situación que hay que tener en el radar, pasando a otro tema. Una situación que hay que tener en el radar mucho de todos los pro vida es precisamente esto que es el Congreso de Puebla, ¿verdad? A nivel nacional, que como saben ustedes tuvo un parlamento abierto, ¿verdad? Y en donde se va a pasar al pleno del Congreso. ¿Qué significa esto? Se va a llevar a que voten todos los diputados del Congreso de Puebla con relación a la despenalización del aborto, ¿verdad? Entonces, a la despenalización, esto se dará en los próximos días. Hasta el momento todavía no se sabe una fecha exacta. Hoy estamos precisamente a 9 de mayo del 2021 y todavía no tenemos una fecha exacta en este momento. Bien, otra situación que habría que estar muy pendientes, bueno, esto es lo del Congreso de Puebla. Otra situación que se dio durante este tiempo y que es importante comentarlo con relación a la vida, pues fue que, aquí lo vemos con información del Heraldo de México, ¿verdad? Fue que en el Congreso de la Ciudad de México, pues se aprobó pasar de 12 semanas a 20 semanas el aborto, ¿verdad? A consecuencia de una violación. Pero pues como vemos, estos plazos se amplían cada vez más en los lugares donde ya se ha aprobado. Sabemos que en la Ciudad de México ya desde hace algún tiempo pues se ha tomado esta opción por parte del Congreso del ahora estado también, ¿verdad? La Ciudad de México ya es un estado más de nuestro país. Entonces, bueno, ha tomado el Congreso del estado esta decisión. Esto fue el 29 de abril cuando se dio esta votación. Recordemos que hay lugares en el mundo, como por ejemplo el estado de Washington, ojo, no la ciudad, sino el estado de Washington, en donde incluso a los 9 meses se puede dar el aborto, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es importante estar informado de qué es lo que está pasando en nuestro país. Pasa de 12 a 20 semanas el aborto, ¿verdad? Una persona que ya tenga 20 semanas, es decir, 5 meses de gestación, podrá abortar como una consecuencia de violación. Entonces, bueno, es importante mencionar esto. Y también es importante esta otra noticia, este otro evento que vale la pena destacar y que es tomado de la página de Comparticipación, como ustedes ven, en donde se nos dice, el artículo lo titulan, ¿verdad? Que hay buenas noticias obviamente para los pro vida y que la Suprema Corte de Justicia quita el tema del aborto de su agenda. ¿A qué se refiere con esto? Miren, la Suprema Corte de Justicia, precisamente una de sus funciones es la de solventar, solucionar controversias, ¿verdad? Que puedan presentarse en ocasiones cuando alguna instancia, cuando algún ciudadano, cuando alguna asociación, ¿verdad? Considera que es inconstitucional algo que se encuentra en las leyes de un estado. ¿Qué significa con esto de inconstitucional? Quiere decir que está en contra de la Constitución de la Federación, es decir, de nuestro país. Acuérdense que la ley más importante que tenemos, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? La base de todo para los mexicanos es la
Constitución mexicana. Entonces, cuando alguien piensa cree o supone, ¿verdad? O de alguna manera fundamenta, ¿verdad? Que una de las leyes que han emitido los estados, porque sabrás tú que tenemos una ley nacional, tenemos leyes nacionales, que es la Constitución, precisamente la primera de ellas, ¿verdad? La base de todo. Y que tenemos también en los estados, vamos a tener también leyes, ¿verdad?, que nos están rigiendo y que el Congreso de cada estado va haciendo, pues, las leyes precisamente estatales, ¿verdad? Y de esta manera después tenemos un código penal, un código civil, incluso, decíamos, por los estados, ¿verdad? Es decir, tenemos algo que nos rige como mexicanos, que es la Constitución, y una ley que nos rige en cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces, esas leyes estatales que se da precisamente el Congreso de los estados, a eso es a lo que le llaman Congreso local, pues en ocasiones hay personas que pueden decir, la ley que promulgaron, es decir, que hicieron, que sacaron, que emitieron y que aprobaron, ¿verdad? En el estado de, por ejemplo, en este caso, en el estado de Coahuila o en el estado de Sinaloa, ¿verdad? Es contraria a la Constitución. Y entonces, ¿qué pasa? Se pone una controversia constitucional, precisamente se le dice, ¿verdad?, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le dice, oye, yo creo que esta ley que aprobaron va contra la Constitución, revísala por favor. Y si la Suprema Corte dice, efectivamente va contra la Constitución, pues esa ley no puede estar rigiendo la vida, pues, de ese estado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es importante darnos cuenta de esta situación. ¿Por qué dice aquí que precisamente hay buenas noticias? Porque la Suprema Corte de Justicia nos dice aquí, dice, quita el tema del aborto de su agenda. ¿Qué significa esto? Pues que se han presentado varias controversias constitucionales para que en un momento dado se deroguen ciertas leyes que hay en algunos estados. Vamos a ver, por ejemplo, el Código Penal de Coahuila y otra controversia constitucionalidad que se había presentado es con la Constitución de Sinaloa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues a que la Constitución de Sinaloa, por ejemplo, en el artículo 4, ¿verdad? Y desde el 23 de octubre del 2018, como vemos aquí en este artículo de ASI Prensa, y pueden consultarlo en otras fuentes, ¿verdad? Pero desde el 23 de octubre del 2018, precisamente, había aprobado los diputados locales de Sinaloa para su constitución, la constitución de este estado, es decir, las leyes de este estado, habían aprobado en el artículo 4 precisamente lo siguiente, y han aprobado, hasta ahorita está vigente todavía, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que el Estado tutela el derecho desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, ¿verdad? Es decir, desde la concepción, el Estado tutela el derecho a la vida, ¿verdad? Desde que se concibe a un ser humano en Sinaloa, así es, ¿verdad? Bueno, esto no es privativo del estado de Sinaloa, también puedes encontrarlo en los artículos de otros 21 estados, ¿verdad? Artículos similares en donde se protege a la vida desde antes del nacimiento, ¿verdad? Como vemos en este artículo en Sinaloa, desde la concepción, ¿verdad? Y en nuestro código civil federal, si mal no recuerdo, en el artículo 22, también tiene una redacción muy semejante, en donde el Estado considera también al ser humano, perdón, pues sí considera al individuo, ¿verdad? Desde el momento de la concepción, ¿verdad? Para fines legales. Entonces es importante darnos cuenta que esto se da en 21 estados más. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que se metió una ley, precisamente, perdón, se solicitó una controversia diciendo que este artículo 4
se contrapone con la Constitución mexicana, ¿verdad? Y que eso hace, digámoslo de una manera sencilla, ilegal, ¿verdad? Inconstitucional este artículo 4 y que se debe de derogar. Eso es lo que están pidiendo algunas personas. Ahora bien, como ven, pues aquí con participación nos dice que hay buenas noticias porque se tenía pensado que para los primeros días de mayo se trataran estos temas, ¿verdad?, en la Suprema Corte de Justicia. Y aunque siguen ahí guardadas las controversias, de alguna manera no se eliminan, pero de momento no se van a retomar en los próximos días, ¿verdad? Había salido en algunos medios que incluso los 10 primeros días de mayo se iba a tratar esto, pero bueno, aquí nos dice precisamente que el día 3 de mayo trascendió, nos dice con participación, que se retiró indefinidamente de su lista estos asuntos de controversia. No fue el único que se retiró, hay otro que es una acción de inconstitucionalidad que está todavía también pendiente por ser tratada, en donde se ha presentado precisamente relacionada con la Ley General de Salud. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues precisamente esta acción de inconstitucionalidad con la ley, relacionada con la ley se refiere al artículo 10 bis, que dice lo siguiente: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de los servicios que establece esta ley. ¿Y a qué se refiere esta objeción de conciencia? A que si yo como ciudadano, como médico en un momento dado, como personal de salud, no solo como médico, ¿verdad? Dice ahí, médico y de enfermería. Entonces, a que si como personal de salud algo de lo que se me pide hacer, por ejemplo, para alguien pro vida se le pide realizar un aborto y está en contra de su conciencia, la ley en su artículo 10 bis hasta este momento le permite al médico, a la enfermera decir: yo no participo en eso porque mi conciencia me lo impide. Bueno, pues esta es otra de las situaciones que se iba a presentar para pedirle a la Suprema Corte de Justicia, decirle, ¿verdad? Pedirle a la Suprema Corte de Justicia que emitiera un dictamen en el cual se dijera: oye, ¿esto va contra la Constitución mexicana o no va contra la Constitución mexicana, ¿verdad? Entonces, bueno, de momento también se quedó almacenado, no se va a tratar en estos días de mayo, que ya de por sí son muy fuertes, porque recuerden que tenemos el previo a las elecciones que vendrán a principios de junio. Entonces, pues se quedan almacenados de momento, no se desechan, pero se quedan para otra ocasión, se quedan que se discutan estas situaciones de inconstitucionalidad. Y es importante que sepas y que estés muy pendiente también cuando se difunda todo esto, ya te lo platicaremos precisamente aquí. ¿Por qué? Perdón, quisiera hacer un último comentario respecto a estas acciones de inconstitucionalidad que se estaban promoviendo, y precisamente es con respecto a Sinaloa. ¿Por qué es importante esto? Porque si se llegara a decir que es inconstitucional, entonces este artículo que protege la vida desde la concepción en Sinaloa, pues muy probablemente se vendría un efecto en dominó de los otros 21 estados que tienen leyes similares, ¿verdad? Sería, no va con la Constitución, quiten esos artículos que defienden la ley desde la concepción, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más por realizar un comentario. Y bueno, ya para terminar, ¿verdad? Ya para concluir precisamente este breve recorrido que hicimos el día de hoy, quisiera también, pues, invitarlos a que estén muy pendientes de algo que se va a presentar también aquí en México el próximo fin de semana, y que es el estreno del documental La sangre que se derrama en México, ¿verdad? Un documental muy fuerte, que fue filmado al sur de nuestro país. Ustedes recordarán que también tuvimos en el estado de Quintana Roo, se tuvo hace poco tiempo, ¿verdad?, esta situación de que se le pedía al Congreso que despenalizara para posteriormente legalizar lo que es el aborto, ¿verdad? Y que hubo una votación del Congreso y que pues no se dio esta situación. Entonces, hasta allá viajó todo un equipo de personas pro vida. Entre ellas tuvimos el gusto de platicar con Uriel Esqueda el viernes pasado,
que fue el viernes 7 de mayo, y que nos platicó precisamente acerca de este documental, de qué se trata, de qué va a hablar. No se les olvide que el estreno será el domingo 16 de mayo a las 8:30 de la noche. También a través de aquí, de este canal de YouTube, ¿verdad? Y a través de la página de Red Ciudadana por la Familia y Frente Nacional por la Familia, del capítulo Michoacán, pues les estaremos también presentando todos los enlaces para que ustedes puedan verlo. Es un documental fuerte, pero con mucho contenido, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos a que no dejen de verlo. Y bien, pues de esta manera entonces terminamos nuestra primera entrega. Esperamos de este 9 de mayo del 2021. Esperamos que esta información les sea de utilidad y pues hay que estar muy pendientes de las noticias que se presentan durante esta semana que inicia. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor García y me despido de ustedes agradeciéndoles y pidiéndoles, ¿verdad?, que den me gusta en el canal y que activen también las notificaciones para que les lleguen este tipo de información. Muchas gracias y que pasen un excelente día.